no es lo externo, es lo interior, lo que está en nuestro corazón. Si lo vemos de esta manera y ahora como hijos de Dios, la Navidad no solo se trata de preparar la casa, porque así lo ve el mundo, ¿no? Dios va más allá. Dios quiere que preparemos lo interno, lo interior. Quiere que preparemos el corazón y quiere que aprendamos a recibir el regalo más importante que no va a perecer, que es el regalo del cielo, que es la salvación y todas las riquezas espirituales que vienen con él. Sabemos de la profecía de Isaías. Isaías es un libro profético que nos habla acerca de la venida mesiánica de Jesús, del anuncio de Cristo que iba a venir. Y dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado de su hombro, estoy en Isaías 9:6, se lo voy a citar solamente. El principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Isaías es este libro profético que está anunciando, que está trayendo esperanza, que está trayendo el consuelo de la venida, apuntando al Mesías. Encontramos aquí todas las profecías gloriosas y específicas del Antiguo Testamento acerca del nacimiento de Jesús, pero también encontramos en Lucas 4, hoy vamos a estar hablando bastante de Lucas, porque, bueno, se los dije a las mujeres, ustedes ya se los dije 10 días tarde, pero si usted lee en esta temporada de diciembre Lucas 1, Lucas tiene 24 capítulos, y lee del 1 al 24, el día 24 de diciembre, que todas las familias están reunidas y están celebrando la Navidad, usted va a saber exactamente por qué están reunidos y cuál es el verdadero significado. Porque va a leerte el evangelio completo desde el anuncio de cuando el ángel viene a María y le habla de parte del Señor y le dice que Jesús va a tener al Hijo de Dios. ¿Y quién va a ser él? Hasta la muerte de Cristo. Usted va a conocer por qué. Entonces, en Lucas 4:17, hablándote de Isaías, que te estaba introduciendo, Jesucristo se levanta en la sinagoga, le dan un rollo y lee Isaías 61. Esto lo encuentra usted en Lucas 4 del 17 al 21. Dice, nada más parafraseando: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Era tan importante ese libro profético que aún Jesús mismo se paró a leerlo y se cumplió lo que se había profetizado en Isaías. Entonces, la trascendencia de este libro es bastante, ¿sí? Es importante. Pero de pronto, ahí mismo en Lucas y en Isaías se profetizó, Dios nos deja ver la voz de un hombre que rompe con años de silencio espiritual que estaba pasando Israel, porque no había profeta, no había palabra de Dios ya, hubo años de silencio espiritual. Y en el capítulo 3 del Evangelio de Lucas encontramos entonces esta porción de la escritura de ese hombre que yo te estoy hablando. La prédica de esta noche se llama Prepara y endereza, pero le agregamos el te. Prepárate y endereza te. Lucas 3, muy bien. Vamos a Lucas 3, por favor. Esta escritura todos, estoy segura, la hemos escuchado, la conocemos, pero vamos a irla desmenuzando poco a poco. Dice así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia. Vemos cómo Lucas, que fue quien escribió este evangelio, empieza a enumerar, empieza a darnos datos importantes acerca de los líderes políticos que gobernaban en ese momento. Estos gobernantes, algunos eran de la familia de Herodes, pero miren, Tiberio era un emperador que era conocido
por su crueldad y por la gravedad en la cual resolvía los asuntos sin tentarse el corazón. Poncio Pilato era también famoso porque tenía muchas amenazas en contra de los judíos, ¿sí? Tenía mucha insensibilidad en contra de ese pueblo. Y también nos habla de la familia de Herodes, de Felipe y de Lisianas. Ellos eran conocidos por su corrupción y crueldad en esos tiempos. Entonces vemos que en el tiempo donde Lucas nos está hablando, había muchas cosas sucediendo alrededor, no precisamente buenas, eran cosas malas, había crueldad, ¿sí? El hombre era violento, el hombre no conocía el amor de Dios. Estaban ahí las sinagogas, estaba ahí la ley, pero el hombre no se tentaba en el corazón. El verso 2, ayúdenme leyendo el verso 2, por favor. 1, 2, 3. Fíjense, ¿quién eran los sumos sacerdotes? Anás y Caifás. Pero dice aquí que vino la palabra de Dios, ¿a quién? A Juan. No se les habló a los sacerdotes, se le habló a Juan, que dice que era hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Juan toda su vida vivió en el desierto. En Lucas 1 vemos la escritura cuando se le profetiza a Juan que llega el ángel con su madre Elizabeth y le dice, y tu niño, o sea, estando Juan en el vientre, le dice, y tu niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Juan había venido una palabra profética a su vida, donde él iba a ser constituido como profeta, ¿sí? Dice, irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Eso lo dice en Lucas 1:80. Y entonces la palabra de Dios, la profecía, se empezó a cumplir en Juan. La trascendencia de las profecías. Vemos entonces que en esos tiempos de confusión que tenía el pueblo, que en esos tiempos de idolatría que tenía el pueblo, que en esos tiempos de violencia, de rebeldía que tenía el pueblo, Dios levanta a una voz que despierta al pueblo. Es una voz que no venía para entretener, no venía para hablarles bonito, no venía para acariciar el pecado, no era una voz que venía para complacerlos, para decirles lo que ellos querían escuchar. Venía para restaurar, pero sin duda la palabra de Dios incomoda el pecado. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hebreos 4:12, ¿qué nos dice la Biblia acerca de la palabra de Dios? Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir, ¿qué? El alma y el espíritu. Usted y yo en el alma tenemos nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestros anhelos, pero la palabra de Dios cuando entra a nuestra y viene a partir el alma del espíritu, pone al descubierto las intenciones que hay en nuestro corazón. Nos viene a mostrar cuáles son los anhelos de nuestra alma y cuáles son los anhelos de Dios. Nos viene a mostrar cuál es nuestra voluntad y cuál es la voluntad de Dios. Por eso la palabra incomoda. Esa palabra, dice ahí, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Los tuétanos es la parte de nuestro cuerpo, fisiológicamente hablando, es la médula que es la encargada de producir sangre. La sangre es vital para nuestro cuerpo. Si no tenemos sangre, nuestro cuerpo no puede tener funcionamiento. Del mismo modo, entonces, la palabra de Dios es aquella, así como necesitamos a ese tuétano a la médula para que produzca sangre y dar vida física, así necesitamos que el Espíritu Santo a través de la palabra penetre y le dé vida a nuestro espíritu que estaba en una condición de muerte. Bueno, entonces regresamos a que esas palabras de sabiduría de la profecía eran incómodas para el tiempo que estaba atravesando el pueblo. Vamos a leer versículo 3. Dice de Lucas 3, verso 3. Y él fue por toda la región, contiguo al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de
pecados. Él predicaba, él era obediente a lo que se le había profetizado y predicaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Él no iba a hablarnos de culpa, no se quedaba en la culpa. No decía, están haciendo esto mal y se acabó. Y entonces no iba con las emociones de las personas para que solamente se sintieran culpables, porque la culpa es un sentimiento que viene cuando nosotros estamos haciendo algo mal, sino que él iba más allá, él iba al arrepentimiento. ¿Sí? La palabra arrepentimiento en el griego es la palabra metanoia, que significa un cambio de dirección. Arrepentirse es darte cuenta que estás haciendo algo mal y cambiar de dirección. Culpa es sentir que estoy haciendo algo mal y me siento muy mal y empezamos a victimizarnos y a dejar que otras situaciones entren en nuestra vida. Él iba al arrepentimiento, no iba a la culpa solamente. Versículo 4. Aquí está el verso central de lo que esta noche Dios puso en mi corazón. Dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, ¿cómo dice? Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Escuchamos este versículo en canciones, escuchamos este versículo en predicaciones, pero que realmente nos quería decir Juan el Bautista, nos quería decir el Señor al leer nosotras estas palabras. Voz del que clama en el desierto. El desierto. Piense usted en un desierto. ¿Cómo es un desierto? Es un lugar inhóspito. Es un lugar árido, es un lugar de tierra seca. Yo viví muchos años en todo el desierto de México, en el norte. No hay árboles, no ves nada verde. Todo es plano y seco. Era un desierto. Era la voz de Juan que estaba clamando en medio de todo ese desierto espiritual que estaba pasando el pueblo. Dice ahí mismo en el verso 4, preparad el camino del Señor. Bueno, así como en el desierto había zonas inhabitadas, en la antigüedad, cuando un rey iba a llegar, tenía que llegar a un destino y pasar por un desierto, enviaban a un precursor. Ese precursor se encargaba de ir a preparar, ir a abrir el camino. Había muchas piedras, había un terreno que no era apto para que pasara el rey por ahí. Iba el precursor y antes de que el rey pasara, empezaba a limpiar el camino. Empezaba a limpiar todo ese lugar para que el camino del rey estuviera preparado y llegara a su destino. Espiritualmente, Juan nos estaba diciendo, prepárense. Prepárense, que está un rey por llegar, preparen el camino, límpienlo, abran camino. ¿Por qué? Porque el pueblo había caído en idolatría, el pueblo olvidó el pacto y el pueblo estaba viviendo en su justicia propia, no en la justicia de Dios. Quedamos que se llamaba prepárate y endereza. Hay zonas en el interior de nuestro corazón duras, hay zonas áridas, hay zonas secas donde no permitimos dejar entrar a Dios y Él necesita que se abra un camino para poder llegar a cada parte de nuestro corazón y poder establecer su reino y gobernar. Justamente allí en esos desiertos internos es donde Dios quiere hablar. ¿Se acuerdan de Lucas 8? Ahí mismo en Lucas, pero capítulos más adelante, yo se lo voy a parafrasear. En Lucas 8 nos habla acerca de la parábola del sembrador, Lucas 8, y nos dice que hay 4 tipos de tierras. Nos dice que hay una semilla
cae junto al camino, otra semilla cae sobre piedras, otra cae sobre espinos y la otra cae en buena tierra. Si nosotros comparamos estos dos capítulos, el desierto entonces, ¿qué le dije que hay en el desierto? Piedras, ¿no? Pedregales. No hay, dice aquí en Lucas 8 que la que cae en la piedra no puede dar un fruto porque no recibe agua que la nutra. Entonces estamos encontrando que el camino que Dios quiere limpiar, también en la misma tierra se encuentra en la parábola del sembrador. Esa tierra desértica, esa tierra en la que a veces no dejamos entrar a Dios, porque pues hay situaciones, heridas del corazón que muchas veces nos duelen y no queremos que nadie las toque. Pero sabemos que Dios vino para sanar a los quebrantados de corazón. Necesitamos dejar que Dios entre. El desierto entonces, cuando lo estudiamos en la Biblia, uno es el lugar donde Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento. Dos, es un sitio donde Dios empieza a desmontar lo viejo, a quitar esos pedregales, a quitar todo lo árido y empieza a construir nuevo, a fructificar, a dar fruto, una semilla nueva, a regar esa semilla. Pero también el desierto es un lugar donde Dios nos prueba. En el desierto, cuando atravesamos desiertos, Dios está probando nuestra fe y muchas veces Dios nos disciplina también ahí. Pero dice la palabra en Oseas 2:14, busquemos ese Oseas 2:14, que el desierto es un lugar donde también Dios habla a nuestro corazón. Dice la Escritura, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. A su corazón. O sea que Dios en medio del desierto está trabajando, está hablando, está haciendo crecer nuestra fe, muchas veces nos está disciplinando, nos está enseñando a crecer espiritualmente. Seguimos, regresémonos a Lucas 3, por favor. Le dije que íbamos a andar así en Lucas un poquito, pero bueno, regresamos a Lucas 3. Siguiendo con la lectura del verso 4, dice, preparad camino al Señor, enderezad sus sendas. En esos lugares desérticos donde el terreno no era el más propicio, el mejor para que el rey pasara, hay sendas, hay caminos que están torcidos, porque el corazón es engañoso, dice la palabra. Nosotros podemos pensar, estamos muy bien en nuestro corazón, pero Dios, cuando se lo damos a Dios para que lo examine, Dios empieza a hacer una especie de disección en nuestro cuerpo y entonces empieza a examinar nuestro corazón y ve qué situaciones están ahí torcidas, qué caminos todavía están torcidos. Dios no solo señala lo torcido, no nada más lo examina y dice, mira hijo mío, aquí, este caminito, nos falta enderezarlo. No, sino que nos ofrece dirección. Nos dice, ¿quieres enderezar tus caminos? Aquí estoy, te enseño cómo vamos a enderezar el camino. Nos ofrece dirección. Isaías 45:2, no perdamos Lucas 3, pero vamos a Isaías 45:2. Leámoslo juntos, por favor, y tome esta palabra para su vida. Dice la Escritura, yo iré delante de ti y enderezaré, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. El Señor va delante de nosotros, va enderezando. Cuando le damos el lugar, cuando le damos la dirección, cuando le damos la libertad de entrar en esos lugares, de ver qué camino está torcido y de ofrecernos dirección, Él va delante de nosotros, como alguien que ya conoce el camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y entonces Jesucristo el camino va delante de nosotros y nos va enderezando las sendas, enderezando todo eso que está torcido. Número dos, Dios sana los valles del corazón. En Lucas 3, versículo 5, dice lo siguiente, todo valle se
rellenará. Dios sana los valles de corazón. No nada más endereza los caminos, sino todo lo que a lo mejor estaba hundido, esos vacíos, esas heridas, ese dolor, ese desánimo que nos lleva. ¿Usted por qué cree que la depresión se llama depresión? Nos lleva a un lugar profundo, nos lleva a un lugar, nos tira. Entonces Dios levanta lo que está hundido. Salmo 147:3. Dice la Biblia y nos recuerda que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Aquellos que han sido quebrantados, aquellos que han sido llevados por esos valles de sombra, que han estado hundidos, Dios los sana y les venda sus heridas. Número 3, en el Lucas 3:5, seguimos con la lectura. Todo valle se rellenará, acabamos de leer, y lo que sigue es, y se bajará todo monte y collado. Dios transforma esos montes, Dios transforma collados, que no solo son situaciones difíciles o problemas externos. A veces tenemos montes y collados dentro de nosotros, en situaciones internas, en resistencias internas a recibir algo de parte de Dios, en resistencia a escuchar la voz de Dios. Son temores, también son hábitos. Muchas veces los montes son hábitos que nos separan de Dios. ¿Qué hábitos tenemos en nuestra vida diaria? ¿Qué hábitos venimos cultivando todo este 2025? Y no nos dimos cuenta que era un monte, que era un collado, que nos separaban de Dios, que nos separan de buscar de Dios. Póngase a pensar, cada uno conoce su vida, todos conocemos qué hábitos por ahí no nos dejan todavía que Dios transforme nuestra vida. A veces tenemos montes de orgullo, a veces somos incrédulos, muchas veces no le creemos a Dios, pero no podemos recibir un corazón. No podemos recibir a Dios con un corazón que está lleno de uno mismo. Necesitamos reconocer nuestra necesidad, ser humildes, reconocer esos hábitos, esos montes, no solo los externos, sino los internos. Y decirle al Señor, reconozco, aquí estoy. Número 4, seguimos en Lucas 3:5. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. 6, y verá toda carne la salvación de Dios. Después de enderezar caminos, después de Dios sanar valles, de transformar montes, después de hacer todo eso, Dios promete traer salvación. Verán toda carne la salvación de Dios. Salvación es ver el rescate, es ver la liberación. Eso es salvación, rescate, liberación. Esas cuestiones que a veces decimos, como el Chapulín Colorado, que decimos, ay, ¿quién podrá defendernos? Pues si tenemos al Señor, tenemos al Rey de Reyes, Él va a venir a traernos salvación de cualquier situación. Pero ojo, enderezar, sanar y transformar y salvar son obras que solo Dios puede hacer. Estamos claros en eso. Son obras que solo Dios puede hacer. Pero escúchame, Dios no entra a un corazón violentamente y a uno que no quiere ser tratado. Muchos quieren ver un milagro, pero no quieren rendirse. Muchos quieren ver transformación, pero no quieren conversión, no quieren cambiar de dirección, no quieren entrar en ese verdadero arrepentimiento. Y entonces comienzan los pretextos espirituales y decimos, es que en esta iglesia no predican lo que yo necesito escuchar. Acuérdate que la palabra no viene para acariciar, la palabra viene para instruirnos, para exhortarnos, ¿sí? Y así empezamos a pensar en nuestro yo.
en el yo-yo. Es que nadie me saluda en la iglesia, es que nadie me busca, es que no hay discipulado, es que no sé qué, es que tengo mucho trabajo. Y entonces ahí están los montes internos de nosotros, los pretextos. El crecimiento de Dios, ciertamente tenemos que, lo aprendimos, ¿no? Este sábado, no tenemos que olvidarnos que era del pueblo de Dios. Era el último punto. Tenemos que asistir a la iglesia, tenemos que congregarnos, porque con el pueblo de Dios también Dios nos enseña a caminar en unidad. También Dios nos hace crecer espiritualmente. Pero ciertamente el tiempo de intimidad que tenemos aquí en la iglesia nunca reemplaza el tiempo de intimidad a solas que tenemos en nuestro lugar secreto. O sea, si tú quieres crecer en el Señor, tú vas a procurar buscar al Señor, no te vas a esperar hasta que sea la reunión, hasta que sea la oración. Dios está listo para enderezar, Dios está listo para sanar, Dios está listo para transformar, pero tú estás listo para que Dios lo haga. Tú estás listo para decir, sí, Señor, esta área de mi vida necesito que la trabajes. Sí, Señor, necesito rendir esta parte de mí, este carácter, esta incredulidad, esta falta de fe. Dios quiere enderezar, sanar y transformar. Pero antes de que esa palabra nosotros la usemos para terceros, preparen el camino para el Señor, enderezad las sendas, todo monte y collado sea derribado. Antes de aplicar esa palabra para terceros, tenemos que aplicarla para nosotros. Prepara el camino para el Señor. Tienes que decirte a ti mismo, prepara el camino para el Señor. Señor, prepara el camino en mi corazón, límpialo, abre el camino. Señor, endereza mis sendas. Señor, levántame. Señor, derriba todo monte que está en mi corazón. Prepara el camino en mí. Solo Dios sabe, solo Dios conoce los caminos de cada uno de nosotros. Solo Dios ha visto dónde tal vez nos hemos desviado. Solo Dios ha visto las decisiones en las cuales no le hemos tomado en cuenta y hemos fracasado. Solo Dios lo sabe. Pero el Señor nos dice, hoy voy delante de ti y estoy enderezando las sendas. ¿Quieres que vaya delante de ti? ¿Quieres que enderece lo torcido? ¿Quieres que prepare el camino de tu corazón? Hay una canción que ha estado en mi corazón varios meses de este año, de los últimos meses. Y yo la cantaba con tanto amor al Señor. Pero Dios me hizo pensar en eso. Y me dijo, prepara el camino de tu corazón. Es necesario. Vamos a ponernos de pie. Si alguien aquí esta noche reconoce que necesita que Dios necesita prepararse, bueno, prepárate y enderézate. Tú primero, yo. Vamos a orar al Señor. Esos caminos torcidos no te van a definir, esas malas decisiones no te van a definir. Cierra tus ojos. Dile, Señor, Padre, reconozco, Señor, que te necesito en mi camino, porque mi corazón es engañoso. Necesito que entres, Señor, en esos rincones de mi corazón, Padre, que a lo mejor están desiertos y yo no lo sé. Necesito que examines mi corazón. Padre, entra a mi corazón, te necesito. Necesito que vayas delante de mí. Necesito que endereces lo que parecía imposible, Señor. Necesito que entres, Padre, a esos lugares donde a lo mejor nunca antes se había permitido entrar, donde yo había dicho, no, Señor, aquí no. Lo que quieras, pero aquí no, Señor. Oh, Padre. Padre,
En el nombre de Jesús, trae claridad, Señor, trae claridad, Padre, a la mente de cada uno de nosotros. Donde había sombras, donde había montes, donde había valles, Señor, en el nombre de Jesús, pon dirección, Padre. Donde había vergüenza, Señor, levanta nuestro rostro, camina con nosotros. Porque ese desvío, Señor, no es nuestro destino, Padre. Tú quieres, estás trayéndonos, Dios, nuevamente a las sendas antiguas, a esas sendas estrechas, a esas sendas, Señor, de justicia. Lo que parecía imposible, Señor, tú lo puedes enderezar. Prepara nuestro corazón, Señor. Prepara nuestro corazón, Padre. Prepara nuestro corazón. Si quieres, síguenos con esta canción. Habla de lo que te acabo de decir. Prepara, Dios, nuestro corazón. Preparamos nuestro corazón para ti esta noche. Preparamos nuestro corazón para ti. Enderézanos, Señor. Estoy preparando el camino, enderezando las veredas, y cada vez más disminuyendo. Porque importa que tú crezcas, porque importa que Él crezca. Dile: mi placer está en ti, mi placer en Él está. Yo no soy digno de desatar sus sandalias. Mi vida entera en Él está. Y yo camino con la certeza de que Él volverá. Es Él, por Él que estoy gastando mis días, perdiendo todo con amor y con alegría, dueño de mis días. Estoy preparando el camino, enderezando las veredas, enderezando las veredas, y cada vez más disminuyendo. Dilo: porque importa que Él crezca, porque importa que Él crezca. Mi placer en Él está. Yo no soy digno de desatar sus sandalias. Mi vida entera en Él está. Y yo camino con la certeza de que Él volverá. Es Él, por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo con amor y con alegría, dueño de mis días. Es Él, por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo con amor y con alegría, dueño de mis días. Él volverá, soberano, soberano en poder. Él volverá y el gobierno en Él está. Vean, Él traerá en sus manos su recompensa. Él volverá. Tú vienes, Dios, soberano en poder. Él volverá. Su gobierno en Él está. Vean, Él traerá en sus manos su recompensa. Es Él, por Él que estoy gastando mi vida,
dueño de mis días. Es Él, por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Sí, Señor, estamos, Padre, aquí dispuestos con ese corazón, porque tú has dicho, Señor, que el que quiera ganar la vida eterna en Cristo tiene que perderla, tiene que perder lo terrenal. Señor, todo lo terrenal que está en nuestro corazón, Padre, quítalo en el nombre de Jesús. Todo lo engañoso, todos los caminos torcidos, Padre, enderézalos, Señor, enderézalos, porque te damos la libertad a ti, Señor, a tu Espíritu Santo, que es quien hace la obra, quien nos santifica, quien nos limpia, quien nos lava. El precioso Espíritu Santo, Señor, Él es el que hace la obra en nosotros hasta el día que tú regreses, Padre, y nos encuentres siéndote fieles, nos encuentres preparando ese camino primeramente de nuestras vidas, Padre. Encuéntranos esperándote a ti en santidad. Encuéntranos esperándote a ti, Señor, con fe, en obediencia, con gratitud, con una vida entregada a ti, Señor. Y que este año que viene, Padre, podamos caminar de la mano contigo, permitiendo que tú vayas delante de nosotros y que tu dirección sea sobre nuestras vidas, Padre. Prepárate, prepárate, porque el Señor te llevará por sendas de justicia. Prepárate, iglesia. Prepárate y espérale a Él con un aceite fresco, con tu lámpara llena. Prepárate y vive esperándole con una vida de arrepentimiento. Gracias, Señor. Gracias, Padre.